Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. Cualquiera sea el momento que usted haya escogido para ver este corto video. Estamos en la clase del libro del Apocalipsis. Yo soy el pastor Ender Sangronis y esta es nuestra quinta clase. Así que quiero darle la bienvenida y quiero animarle a que tome su Biblia en su mano. Si le parece, tome papel y lápiz para hacer algunas anotaciones al respecto. Bueno, quiero bendecir el nombre del Señor por la oportunidad que me concede una vez más de comunicarme con ustedes para abrir este hermoso y último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Y como ya les dije en nuestro recorrido por el libro del Apocalipsis, llegamos entonces al capítulo 4 y permítanme volver a lo que registra el capítulo 1, el versículo 19, que a la letra dice así: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Aquí, si me lo permiten, hay tres tiempos: lo que has visto, pasado; lo que sucede ahora, presente; lo que sucederá después, futuro. Lo que has visto está registrado básicamente en el capítulo 1, pero fundamentalmente en los versículos 12 al 18. Allí está registrado lo que vio Juan. Lo que sucede ahora, en el instante en que Juan está escribiendo este libro, tiene que ver con los capítulos 2 y 3, la época de la iglesia. Son 7 iglesias que, a decir de muchos expositores bíblicos, marcan 7 diferentes etapas de la iglesia de Cristo, desde sus comienzos en el día de Pentecostés, en el año 31 aproximadamente, hasta el arrebatamiento de la iglesia, que sucederá en cualquier momento. Lo que sucederá después tiene entonces que ver con los capítulos 4 en adelante. Estos son los 3 tiempos que nos registra el libro del Apocalipsis. Y esta es la estructura básica preliminar de este libro. Hay un tema que termina en el versículo 22 del capítulo 3, que es el contenido de los mensajes a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Si somos buenos lectores, notamos que no hay concordancia o no hay continuidad entre lo dicho a las 7 iglesias y lo que a partir del capítulo 4 va a describir Juan. Pareciera que hay como una ruptura, un corte muy abrupto de lo que Juan escribe a las 7 iglesias y lo que a continuación comienza a describir a partir del capítulo 4, el versículo 1. Entonces, pudiéramos decir que hay dos actos en este libro. Los capítulos 1 al 3, que se dan en la isla de Patmos, y los capítulos 4 al 22, que se da en el cielo. No olviden que cuando Juan escribe este libro, está en la isla de Patmos, y es lo que él vio y lo que estaba viendo en ese momento, que era el mensaje a las 7 iglesias. Luego, a partir del capítulo 4, hay una voz del cielo que le dice: sube acá. De modo que diríamos que a partir del capítulo 4 hasta el versículo 22 son las cosas que van a suceder y que van a suceder en la tierra, pero Juan tiene un adelanto en el cielo de lo que va a suceder en la tierra. En esta sección, entonces, el Señor le promete a Juan mostrarle lo que tiene que suceder después de esto. Noten el capítulo 4, el versículo 1. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Entonces el Señor le promete a Juan que le va a mostrar las cosas que van a suceder después de esto.
Noten esta transición después de esto. Y nos preguntamos, ¿a qué se refiere la expresión después de esto? Yo creo que la respuesta hay que buscarla en el pronombre demostrativo esto. Pero resulta que en griego este pronombre demostrativo es plural. Aquí está en singular, esto, pero en el griego es plural, estos o estas. Lo correcto sería entonces traducir después de estas cosas. ¿A cuáles cosas se refiere aquí la escritura? A lo descrito en los capítulos 1 y 3. Te voy a mostrar lo que va a suceder después de estas cosas. Se refiere a los capítulos 1, 2 y 3. Pero más específicamente a los capítulos 2 y 3 que tiene que ver con el período de la iglesia aquí en la tierra. Si bien es cierto, entonces Juan estaba en la isla de Patmos en el día del Señor, y ya hemos hablado a qué se refiere el día del Señor, y allí vino sobre él el Espíritu Santo. Ahora, a partir del capítulo 4, él es invitado a subir al cielo. Noten, sube acá. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de estas cosas. No podemos saber con exactitud de qué manera Juan subió al cielo. Quizás nos ayude a comprender esto la experiencia que tuvo Pablo y que narra en 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 4, donde describe una experiencia extrasensorial, vamos a llamarla un éxtasis, y él lo narra de esta manera. 2 Corintios 12, el capítulo 4. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo. Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Curiosamente, a Pablo no se le permitió expresar lo que escuchó, pero ahora a Juan se le ordena escribir lo que vio. Y pudiéramos decir que esto es un éxtasis. Fue arrebatado, diríamos, o llevado en el espíritu, tomando las palabras que acabo de leer de Pablo a los Corintios. No sabemos si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue llevado al cielo, donde se le ordenó escribir lo que él vio. Y lo que escribe está aquí registrado en este libro, a partir, por supuesto, del capítulo 4. Con estas palabras, después de esto, entonces se inicia el segundo acto del libro del Apocalipsis en el cielo. Y en este éxtasis, Juan ve una puerta abierta y oye una voz. Esto está en el primer capítulo, también en el versículo 10, cuando dice que escuchó una voz. Y esta voz entonces lo invita a subir al cielo con este mensaje: voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Ahora, ¿qué ve Juan? O mejor dicho, ¿qué le muestra Dios? Bueno, permítame leer entonces a partir del versículo 2. Dice: al instante, y esto nos llama mucho la atención porque es algo ipso facto, inmediatamente, sube acá e inmediatamente, dice, vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo
parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. Voy a dejarlo aquí hasta el versículo 6. Les recuerdo que estoy usando la nueva versión internacional. Ve, quiero mostrarte lo que va a suceder. ¿Y qué le muestra Dios a Juan? Bueno, hay algunas cosas que les muestra que vamos a considerarlo, por supuesto. Un trono y a alguien sentado en el trono. Eso es lo que Juan ve. Un trono y a alguien sentado en el trono. En la descripción de lo que ve en el cielo, Juan utiliza símbolos, imágenes. Sin embargo, no todo es símbolo. Juan usó de las mejores palabras que disponía para describir lo que él vio. Había símbolos, había imágenes, pero habían verdades literales, aunque, por supuesto, los símbolos y las imágenes y las figuras, todos tienen una verdad literal, pero a manera simbólica, por supuesto. Bueno, tengamos en cuenta que el símbolo siempre es menor que la realidad. Lo que intenta Juan describir de lo que vio es aún mucho, pero mucho mayor. Así que un símbolo es menor que la realidad, pero fueron las mejores palabras que Juan usó para describir lo que él vio. Y observen esta frase que aparece repetidamente en estos versículos que les he mencionado. Y sería bueno que cuando usted lo vuelva a leer, lo subraye para que lo destaque y vea lo que Juan nos quiere decir con estas expresiones. Me refiero a esta frase, semejante a, que se asemeja a, parecido a, como de. Noten estas expresiones. Juan está tratando de describir algo, pero no encuentra las mejores palabras. Así que él da un parecido. Se asemeja a esto. Se parece a esto. Es algo como esto. De esta manera entonces Juan pretende describir lo que ve en el cielo. Y lo que Juan describe a partir del capítulo 4 es futuro. Nos presenta como un tráiler, si me lo permiten, como un avance de la película, de lo que va a suceder no solo en el cielo, sino también en la tierra. Es una especie de adelanto con sus mejores palabras, imágenes y símbolos. Usted recuerda cuando veíamos algunos avances o tráiler, como también llamábamos, de un adelanto de las películas. Bueno, Juan recibe del Señor un avance de lo que va a suceder en el cielo, que básicamente está en los capítulos 4 y 5 que estamos considerando, y a partir del capítulo 6, un avance de las cosas que van a suceder aquí en la tierra. Ahora, ¿qué ve Juan? Bueno, un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. La palabra trono, por cierto, aparece 45 veces en este libro. Juan está usando una palabra que era común en aquel entonces. Hoy pocas son las naciones que hablan del trono del rey o de la reina. Generalmente se habla de la silla presidencial, pero usa Juan algo que era común en aquel entonces. Y aquí trono representa entonces una plataforma o una tarima de un juez, ¿ok? Presenta a Juan la figura del trono como una tarima, una plataforma que describe a un juez. Y obsérvese que el trono está en el cielo. Hay unas figuras muy interesantes en el libro de Daniel, porque Daniel en el capítulo 4, los versículos 17, 25 y 26, Daniel nos va a decir que el cielo reina. Esto nos lleva a pensar que Dios está sentado en su trono como juez y que gobierna toda la tierra. Y la expresión entonces podría expresarse también de esta manera. Y en el trono uno que estaba en el acto de sentarse o que estaba sentándose. Esta es la expresión más exactamente. Y en el trono uno que estaba sentándose, lo cual indica
que da comienzos a los juicios escatológicos. Es el cuadro de un juez que entra a la corte y toma su lugar en el estrado celestial porque va a comenzar el juicio. Y ahora Juan pasa a describir al que está sentado en el trono. Dice su aspecto era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Lo que Juan describe no es a Dios mismo, sino el deslumbrante resplandor de Dios. Estas piedras preciosas simbolizan la resplandeciente gloria del que está sentado en el trono, así como su santidad y justicia. Juan no encontró otras palabras para describir a Dios que una piedra de jaspe y de cornalina. Para él, lo más deslumbrante, lo más hermoso y lo más precioso. Dice que había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Ahora, lo interesante es que el arco iris tiene 7 colores. En cambio, este arco iris es comparado a una esmeralda. ¿De qué color es la esmeralda? Es un color verde, que nos habla de la misericordia de Dios. Así que el arco iris que aparece en Génesis no es el mismo arco iris que aparece en Apocalipsis capítulo 4. Aquel arco iris tiene 7 colores. Este arco iris tiene un solo color, que es esmeralda verde, que es símbolo de la misericordia. Dice que rodeaban al trono otros 24 tronos. Así que váyase imaginando toda esta imagen celestial extraordinaria. Había un trono, el que estaba sentado en el trono, parecido a una piedra de jaspe y de cornalina, refulgente, deslumbrante. Detrás había un arco iris, no de 7 colores, sino de color verde, que es el color de la misericordia. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y el hecho de que estos 24 tronos rodean al trono y al que está sentado en el trono, dice que tenía un aspecto semejante a una piedra y de cornalina, indican que formaban como especie de un tribunal celestial. Así que está sentado el juez, sentándose en el trono. Alrededor hay 24 tronos y da la idea de un tribunal celestial. Ahora, en los 24 tronos estaban sentados 24 ancianos. La pregunta obvia es, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Unos dicen que son ángeles, mientras que otros dicen que son seres humanos. De entrada se descarta que sean ángeles, pues los ángeles no son galardonados, como vamos a ver. Hay quienes creen que representan a los redimidos de Israel y otros que representan a la iglesia. Otros dicen que representan a la iglesia. El punto de vista más favorable, bíblicamente hablando, es que son los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles de Cristo, quienes vienen muy bien con el término ancianos. Ancianos no solamente evoca la edad física o cronológica, por así decir, sino más bien liderazgo. Así que el punto de vista que tiene mayor respaldo bíblicamente hablando y de las confesiones y de las diferentes confesiones cristianas es que esos 24 ancianos son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Ahora, los 24 ancianos estaban vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Las ropas blancas obviamente sugieren pureza en su carácter en el juicio, y las coronas de oro sugieren la victoria obtenida. Dice que del trono salían relámpagos, estruendos y tronos. Esto lo va describiendo Juan. Aquí se mencionan 3 cosas: relámpagos, estruendos y truenos, que se asocian al juicio de Dios.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que son un preludio de los juicios divinos que están a punto de caer sobre la tierra. Y haremos bien en recordar que los juicios de la gran tribulación no son el resultado del mal humano, sino que vienen como juicios directos de Dios. Sigue diciendo la Escritura que delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son obviamente los 7 espíritus de Dios. Y estos 7 espíritus son las características del Espíritu Santo. Usted puede buscarlo más adelante en el libro del profeta Isaías, el capítulo 11, el versículo 2. Ahí están los 7 atributos, por así decirlo, las 7 características del Espíritu de Dios. Pero el número 7, sobre todo en el libro del Apocalipsis, apunta hacia la perfección. De modo que está hablando de la perfección también, obviamente, del Espíritu Santo. Dice más adelante que había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. ¿Qué será esto? Un mar de vidrio. Bueno, en el primer libro de Reyes, el capítulo 7, los versículos 23 al 26, usted lo puede buscar, no vamos a tener tiempo, por supuesto. Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 23 y 26, encontramos un antecedente de esa imagen. Bueno, ese mar, así lo traduce la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional la traduce Fuente, y la Nueva Traducción Viviente lo traduce un enorme tazón redondo. Pero repito, la Biblia Reina Valera la traduce mar. Era una fuente que estaba colocado en el atrio de afuera del tabernáculo, y era un lavacro, como especie de un lavabo tan grande que lo llamaban el mar. Era utilizado para que los sacerdotes se lavaran y se purificaran antes de entrar al lugar santo. Y esta imagen sugiere que los que se acercan a Dios son limpiados y purificados. Así que delante del trono había un mar de vidrio que nos habla de la pureza de aquellas personas que se acercan a Dios. Había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Y esto nos ha llamado la atención porque la palabra griega zoa, usada aquí, es de donde viene el término zoología, que aquí se traduce seres vivientes y que otras versiones traducen animales. Y después describe cuáles son esos animales, pero hay uno que no es un animal. Dice, el primero era semejante a un león, el segundo era semejante a un toro, el tercero era semejante a un hombre y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Ahora, lo primero que tenemos que observar es que no son animales, sino seres inteligentes que expresan sus alabanzas al que está sentado en el trono. Y dice, y día y noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Así que no son animales, sino son seres inteligentes que dan alabanza al Señor. Y aquí exaltan 3 cosas de Dios. La santidad de Dios, que la repiten en 3 ocasiones, Santo, Santo, Santo. En segundo lugar, la omnipotencia divina, Señor Dios Todopoderoso. Y en tercer lugar, la eternidad divina o la aceidad, como también lo llaman los teólogos, donde dice el que era, el que es y el que ha de venir. Por otra parte, debemos notar que los ángeles son los únicos seres que en la Biblia tienen alas. Y estos ángeles o estos seres tienen 6 alas o 3 pares de alas, disculpen. Y estos seres vivientes son semejantes a lo que dice Isaías capítulo 6, donde dice, por encima de él, del que estaba sentado en el trono, Isaías capítulo 6, había serafines
cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y un dato curioso es que estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas. Esto es algo bien curioso. Por cierto, en Ezequiel capítulo 1, el versículo 4 y el versículo 5 y 14, repito la cita, Ezequiel capítulo 1, versículos 4, 5 y 14, el profeta describe una visión de 4 seres vivientes. ¿Podría haber alguna relación entre estos 4 seres vivientes y los del Apocalipsis, pero no coinciden del todo? Quizás podemos pensar que los 4 seres vivientes de Apocalipsis pertenecen a una clasificación de seres semejantes a los querubines mencionados en Ezequiel capítulo 10, los versículos 14, 15 y 20, pero son características diferentes. Permítame mencionar 3 solamente a vuelo de pájaro. Los 4 seres vivientes de Ezequiel tienen 4 rostros, mientras que los 4 seres vivientes del Apocalipsis solo tienen un solo rostro. Los 4 seres vivientes de Ezequiel tienen 4 alas, mientras que los 4 seres vivientes del libro del Apocalipsis tienen 6 alas. Y en Ezequiel aparecen los 4 seres vivientes con ojos en las ruedas, y esto es bien extraño, mientras que en Apocalipsis tienen ojos debajo de las alas. Podría ser que tanto los unos como los otros pertenezcan a la misma clasificación de seres vivientes. Y aquí reaparecen los 24 ancianos dando honor y gloria al que vive por los siglos de los siglos y exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Es de observar que tantos los seres humanos como los seres angelicales o celestiales se unen en una sola voz para exaltar al que está sentado en el trono. Bueno, seguimos entonces con esta descripción que hace obviamente Juan en este libro del Apocalipsis, y estamos considerando el capítulo 4, que yo espero que ustedes lo tengan también allí en sus notas, porque necesitamos seguir ahondando en este tema. Ahora bien, aquí aparece en el capítulo 4 y luego vamos a entrar al capítulo 5. En el capítulo 4 entonces termina la alabanza que tanto los 24 ancianos como los 4 seres vivientes, es decir, ángeles y seres humanos, que se unen en un coro en el cielo para exaltar al Señor, y dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Nos toca ahora entrar al capítulo 5, y este capítulo es muy, por supuesto, interesante. Yo les dije al principio que cuando Juan es llamado al cielo, a Juan se le presenta como especie de un tráiler o un adelanto de las cosas que van a suceder después de finalizada la iglesia aquí en la tierra, o después que la iglesia sea levantada. Entonces Juan nos presenta un adelanto de lo que él vio en el cielo, básicamente en los capítulos 4 y 5, y después un adelanto de lo que él vio, de lo que va a suceder aquí en la tierra. En el capítulo 5 vemos entonces el asunto del rollo escrito y el cordero, que vamos a considerar en la próxima entrega. Así que estén pendientes, porque queremos ahondar en este tema
y yo espero pues que ustedes nos puedan sintonizar en la ocasión indicada. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga y nos veremos en nuestra próxima entrega.